día de hoy esperamos tenerles algo un poco diferente a lo que han tenido en los otros paneles y queremos empezar pidiéndoles a todos que presten mucha atención al video que vamos a pasar porque necesitamos que ustedes nos ayuden a identificar quién de las personas en el video tomó alguna clase o se educó al respecto de educación financiera. Entonces pedimos por favor su atención y ayuda para esta pequeña tarea al inicio. Adopem TV. Quien ahorra Who siempre tiene. ¿Qué harías si tuvieras 15,000 pesos ahora mismo? Bueno, lo guardaría, lo ahorraría porque no me daría ningún gustico, ni un refresco me bebería. Porque es mejor ahorrar y no malgastar el dinero. En eso que estoy concentrada, más nada, en cobijar mi casita. Lo aparto y lo llevo al banco porque ahí yo si tengo hambre y están en el banco, yo no voy a ir corriendo a buscarlo al banco para comérmelo, no, pues si lo tengo ahí lo gasto pues, en el banco. En el banco yo no lo voy a ir a buscar de una vez para comérmelo. Yo me comería una parte y con los otros me compro un zapatico o un pantaloncito, algo así. O un jean normal, no de moda. Para tomar una buena decisión, lo primero que debes hacer es distinguir entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad. Observa cuidadosamente esta situación. Hola. ¿Cómo te fue con David, amor? Bien. Hágalo. Gracias, amor. Ay, qué linda. Y antes de que se me olvide, una parte de lo que le debo de los zapatos. Le doy el resto del próximo pago. Ay, mamá, es que me emocionó tanto tener mi propio dinero que invité a David a cenar. Chocho. ¿Y cómo la pasaron? Súper bien. Hasta que llegó la cuenta. No hubiera salido más barato ir al cine. Sí, pero qué de malo en que yo te invite. Quería celebrar mi primer salario probando una buena cuchara. Ah, Para mí. ¿Qué tiene en su cuenta, caballero? Déjame aportar algo, aunque sea. yo te invité, tranquilo. Tengo todo fríamente calculado. Déjame cumplir con mi palabra. Gracias. ¿Te queda para pagarle los zapatos a tu mamá? No seas orgullosa, Ana. Vos misma me dijiste que entre iguales se comparten los gastos. Pero te vas a quedar sin un centavo. Vos también. Quedamos iguales. Toma. ¿Y cuánto le quedó para los estudios? Nada. Ni para los estudios, ni para la casa. Ay, amor, no tenés que ayudar en la casa. Suficiente con que te encargues de tus cosas. Eso sí, si tú metas a estudiar el próximo semestre, tenés que ponerte más seria. Sí, ma. No vuelvo a agarrar pero ni un centavo sin apartar ante lo de mis estudios. Exacto. Y con lo que te queda, Invito a David a una bolsita de caramelo. toma, para tus estudios. Lo de los zapatos quedan como regalo mío. Compartir la cena con su novio es un deseo, pero sus estudios son una necesidad. No te dejes confundir por las presiones sociales. Un deseo es una cosa y una necesidad es otra. Mire, la que no son necesidades, usted comprar ropa teniendo que ponerse, no es necesidad usted beber. Ningún vicio, si usted no puede llevarlo, no es una necesidad. La necesidad es usted comer. Si se le enferma a una gente, tener que llevarlo al médico a curarlo, sí. Eso son una necesidad. Si te haces esta pregunta al momento de tomar una decisión, estarás dando el primer paso para lograr ahorrar. Y recuerda, quien ahorra
siempre tiene Bueno, antes de que empecemos a preguntarle al público qué piensa, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos los que estamos sentados en este panel y un poquito hablarles del tema que vamos a ver. Creo que ya saben cuál es, ¿no? Pero les voy a comentar que el día de hoy tengo el honor de estar en un panel acompañados. Vamos a empezar con Rudy. Rudy Araujo es el secretario general de ASBA. Luego tenemos con nosotros a Mercedes Canalda. Ella es fundadora y presidente de Banco Adopem, que acaban de ver. Luego tenemos con nosotros a María Teresa, que ayuda en la universidad y es presidenta y también contempla y escribe artículos con respecto al sobreendeudamiento y otros temas financieros. Y tenemos a Sergio Navajas, que es especialista senior del Fondo Multilateral de Inversiones, trabaja con temas de gobernabilidad, regulación y temas de sobreendeudamiento. Mi nombre es Nicole Rosell, soy economista financiera y estoy ahorita como consultora independiente. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito yéndonos a lo específico. No sé si tú podrías empezar, Mercedes, comentándonos un poquito al respecto. Bueno, con el video que vieron, sí, es un video de capacitación que nosotros hemos creado unas cápsulas educativas y este video lo hemos combinado en la vida real de las clientes, las experiencias que le pasan diariamente a nuestros clientes con una telenovela financiera. Entonces nosotros creamos esta telenovela que tiene, bueno, de todo, drama, dificultades económicas y como ustedes pueden ver en la partecita de la telenovela, la chica dice que tiene que dejar de estudiar para ponerse a trabajar. Y cuando recibe su primer salario, no tiene claramente su objetivo de que está trabajando para pagar sus estudios, que es lo que le garantiza un mejor futuro. Entonces, lo combinamos con clientes que habían recibido en la institución educación financiera y con clientes que nunca le habíamos dado educación financiera y, sin embargo, esas clientes ya utilizaban productos y servicios financieros del Banco Adopem. Y Nicole al principio dijo que nos ponía una trivia, un ejercicio de que cuando vieran el video ustedes pudieran decir quién de esas señoras ya había tomado educación financiera. Yo quisiera que levanten la mano los que pudieron identificar de las 4 entrevistas que se hicieron, quién no tomó educación financiera. ¿Se dieron cuenta que algunas de ellas, una persona se dio cuenta? 2, 3, muy pocas, 4, 5. Bueno, yo diría que como el 10% de ustedes pudieron percatarse de que de las entrevistadas, una dijo primero, mira, todo lo que yo tenga lo estoy guardando para mi casa. Ella dijo, como buena dominicana, para cobijar, eso es para ponerle el techo a su casa. La segunda, ustedes vieron la señora en esas condiciones de pobreza, su casa ni siquiera era de madera, era de hojas de zinc. No, y ella estaba parada en la ventana conversando y decía que ella tenía tan claro la necesidad y el valor del ahorro que ella todo lo que consiguiera lo iba a ahorrar. La señora que no tenía educación financiera le preguntamos, ¿y qué usted haría? A todas le preguntamos lo mismo, si en este momento usted pues tiene 15,000 pesos en sus manos. Entonces ella dijo, bueno, yo me compraría unos zapaticos, me compraría unos jeans y cuando le preguntamos, pero unos jeans de marca, no, yo me compro unos jeans cualquiera, me comería parte de eso. Entonces ahí se ve cómo ella tampoco está orientada a estructurar un esquema de la cultura del ahorro. Por más pobres que sean, siempre tienen, hay una que nos da una clase casi de doctorado, de maestría, que dice, el dinero que yo ahorro lo tengo que llevar al banco. Ahí en el video sale, porque si lo tengo en mi casa tengo un riesgo. Y hace una diferenciación muy clara entre lo que es una necesidad y no. Entonces, esa era un poco la lección que podemos compartir con las clientes y con ustedes en el día de hoy en este tema de esta cápsula educativa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir un poquito escuchando, por favor, María Teresa, si tú nos puedes dar el caso específico de México. Bueno, México es un país que entró a las microfinanzas un poco tarde con relación a otros países en Latinoamérica y en el mundo.
comentábamos en el panel de la mañana, México es un país muy grande, con muchos retos, 120 millones de habitantes. La superficie del país es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, sobre todo que tiene características muy específicas en términos de orografía, es un país lleno de montañas y que además con una población muy dispersa. Salvo en las grandes ciudades, si bien hay grandes ciudades donde se concentra la población, generalmente la población rural, la población que excluida del sector financiero está básicamente en zonas rurales, con componentes también de más de 10 millones de habitantes que son indígenas, con diferentes lenguas. Entonces, estas características de México hacen que la inclusión financiera y el llevar servicios financieros tenga retos muy específicos. Uno de ellos es el poder efectivamente llevar servicios financieros, que significa no solamente la parte de dar financiamiento, dar préstamos, sino también de acompañar estos préstamos de otros servicios como esta cápsula informativa, por ejemplo, educativa que acabamos de ver, y junto con eso tratar de llevar otros servicios financieros como el ahorro. Lo cierto es que en México, por cómo se fue dando el microcrédito, tanto el ahorro como, el ahorro no siempre va acompañado del financiamiento. Hay muchas instituciones que por la regulación particular que tenemos en México solo podemos dar financiamiento y hay otras instituciones, las menos, que han logrado regularse y que pueden dar el servicio de ahorro y financiamiento. Yo creo que una de las cosas que refleja que es característico del país es que hay cerca de 27 millones de habitantes que están excluidos del sector financiero, que incluso no hemos llegado las instituciones financieras a dar servicios financieros, ni siquiera préstamos, ¿no? Y yo creo que hay también en México, siempre es polémico por la particularidad en cómo se fue dando el sector, con instituciones muy grandes que han logrado tener una penetración muy importante en número de acreditados, y instituciones muy pequeñas que están haciendo un esfuerzo por aprender también, por ser eficientes y poder llevar servicios de financieros. En tu experiencia específica con lo que tú has visto, tú me comentabas ayer en lo que conversábamos que has visto que uno de los problemas principales es que todos están en un mismo nicho. ¿Nos puedes ahondar un poquito en ese tema? Sí. Yo creo que las instituciones microfinancieras en México reconocemos que tenemos que tratar de irnos a generar otros productos y a trabajar en otros nichos. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos a trabajar hace 20 años, o 17 o 15 años, o sea, quiero decir, es muy nuevo el sector en México, y empezamos de la experiencia que recogíamos de otros países como Bolivia, como Perú, con la metodología solidaria dirigido a mujeres, con créditos escalonados, las mesas directivas, la conformación del grupo solidario, en fin, o sea, la metodología tradicional del microcrédito y obviamente con retos de rentabilidad importantes, tanto por la búsqueda de utilidades como por el poder llevar estos mismos servicios a otros, o sea, ampliar la cobertura de las propias instituciones. Esto ha generado que las microfinancieras nos concentremos en un nicho de mercado que son sobre todo mujeres, en algunas zonas muy particulares, preferimos cierta densidad para poder tener mejores números y ser más eficientes. Pero también es cierto que hay muchas organizaciones, sobre todo cooperativas, otras, no solo microfinancieras, también hay otras instituciones que están llegando también a los más pobres y que tienen una historia de muchísimos años más allá del boom de las microfinanzas que existe en la actualidad. Entonces, esta parte del llegar al mismo nicho, de tener los mismos productos, creo yo que particularmente en México se ha vuelto un reto. O sea, tenemos que llegar a otros sectores y tenemos que llegar con nuevos productos y tenemos que llegar también al gran reto que es a las comunidades más alejadas, ¿sí? Ok, entonces podemos decir un poco de que para poder evitar lo que está sucediendo, tenemos que, uno, buscar realmente productos que no sean en base a la oferta, sino realmente encontrar la demanda, qué es lo que el cliente realmente necesita, escuchar al cliente
comprender sus necesidades y de esta manera poder ir diversificando y buscar sectores nuevos para no sobreendeudar a las personas con los mismos productos que no necesariamente cubren la necesidad que ellos tienen, ¿correcto? Es correcto, sí. Ok, muchísimas gracias. No sé si tú quisieras ahondar un poquito más en el tema, en tu experiencia en República Dominicana. Hay una pequeña presentación, si quieren la podemos pasar o no sé si quieren al final, como les convenga. La podemos poner ahora, son solo 3 slides. Bueno, sí, en esta presentación ustedes, aquí nosotros quisimos de hacer de una manera muy resumida las razones del sobreendeudamiento. Nosotros siempre decimos que no hay malos clientes, más bien hay malas evaluaciones. Tampoco queremos abusar al equipo porque el equipo tiene que crecer con la institución. Cuando nosotros le pedimos a una persona que sea parte del equipo del Banco Adopen, no queremos que vaya a buscar un empleo, queremos que vaya a hacer carrera con la institución. Entonces, hay elementos del sobreendeudamiento que están más centrados y enfocados en lo que es el mercado, en lo que es la institución, y otros elementos que están más centrados y orientados en lo que es el cliente, su perfil y la parte de su conocimiento, tanto del negocio como del mercado donde maneja ese negocio y de su nivel básico de educación. Dentro de las primeras características que tenemos aquí, tenemos la perspectiva institucional. En la perspectiva institucional hay señales que nosotros llamamos como alertas tempranas del sobreendeudamiento y pasa muchísimo de nuestros países, estoy seguro que a ustedes le ha pasado en cada uno de sus países, donde empiezan a entrar nuevos actores y tal vez no tienen una metodología adecuada. Ahí está la perspectiva del cliente. La anterior, que teníamos la perspectiva institucional, pues en esa, muchas de las instituciones que entran al mercado, más que hacer finanzas productivas, entran con una metodología de crédito de consumo, entran agresivamente a ofrecerles a clientes, y se ha visto en muchísimos países, no es necesario que entremos en el debate de la mañana, que estuvo buenísimo, haciendo pues casos ya más puntuales de instituciones y de países, pero sí vemos en muchos de nuestros países donde estas grandes empresas suplidoras de equipo, pues entran con una metodología de crédito de consumo, hablando de lo que es microcrédito, que son temas muy diferentes. Entonces, ese es uno de los elementos a nivel de mercado que puede crear sobreendeudamiento. Otro elemento es que se da una competencia, tal vez diríamos un poco desequilibrada, donde quiere llevar la voz cantante, la institución que más coloque, que tenga una proyección de crecimiento mayor. Entonces eso les obliga a dar un mayor monto de dinero, a tener un cliente que tal vez no pudiera pagar esa cantidad de dinero. Y hay razones, nosotros con eso somos muy cuidadosos. Si, por ejemplo, un cliente dentro de nuestra política interna tiene más de 3 instituciones que en ese momento está siendo financiados, nosotros como institución no podemos ser la cuarta, porque creemos que estamos faltándole el respeto al cliente en el sentido de que ya con ese préstamo no va a poder tener la capacidad de pago. Otro elemento muy común, que probablemente lo conozcan todos ustedes, es que cuando ya ese cliente dedica el 30% de sus ingresos netos a pagar deudas y compromisos, definitivamente ya ese cliente empieza un proceso de endeudamiento. Cuando su pasivo es superior al 50% de los activos, también es un elemento importante ahí a considerar. En el tema a nivel institucional, yo también quiero mencionar que las instituciones de microfinanza tenemos que no querer hacerlo todo o no querer saber que todo lo podemos hacer, sino que hay alianzas estratégicas importantes. El tema de la educación financiera, el tema de desarrollo de productos que van complementando la atención a ese cliente para que más que salir de la pobreza pueda generar riqueza, es un elemento básico y fundamental en el éxito del cliente y por ende de la institución. Entonces, esa parte del componente de educación financiera hace falta en todas las instituciones. En el caso nuestro, nosotros lo hemos llevado ya en todas las modalidades, en muñequitos, en tiras cómicas, en cápsulas educativas, en telenovelas. Bueno, hacemos un Jeopardy, un juego hasta de monopolio, para que la gente se entusiasme en vivir. La gente no puede que aprenda, pero saber se logra haciendo las cosas. Entonces llevamos al cliente a un nivel más allá
de que pueda abrir su cuenta, de que pueda manejar sus ingresos y manejar de una manera muy sencilla sus finanzas y su negocio. En la siguiente lámina, ya a manera de resumen, la parte de que no sea obligatorio, pero que sí sea inducido esa capacitación en educación financiera, muchas veces la falta del conocimiento y muchas veces las crisis que generan, que cuando hay una crisis en cualquier sector, todo lo que tú vayas a vender como cliente del sector de las MIPYME pierde valor. Si tú lo que produces o tienes o cuidas son vacas, y tú sales a vender tu vaca porque hay una crisis, esa vaca va a costar menos porque todo el mundo va a salir a la calle a vender vacas. Entonces es muy, muy importante saber y enseñar al cliente qué valor en cierto momento tienen sus activos. Esta es una gráfica que yo la traje para compartirla con ustedes y la habla un poco los gurús que saben de este tema del sobreendeudamiento, que dicen que cuando en los países ya el 10% de la población tiene vigente un microcrédito, pues ya empieza a dar señales de sobreendeudamiento. Yo traje aquí el caso de la República Dominicana, cómo ha ido creciendo. Hay temas ahí muy, muy neurálgicos, porque en un sector como el sector de las microfinanzas, no solamente lo atiende un banco, una IMF, una ONG, te lo atiende muy fácilmente una cooperativa, una asociación de ahorros y préstamos, te lo atiende un prestamista, un usurero, te lo atienden la familia, que también son una fuente importante, y los amigos de financiamiento. Entonces es muy importante tener ese nivel de equilibrio en el mercado. Nosotros como institución también hemos fomentado como una forma sana de evitar el sobreendeudamiento, de trabajar eso a nivel de redes. En la República Dominicana creamos como institución la Red Dominicana de Microfinanzas y pues propiciamos esos cursos, tanto para los directivos de las instituciones como para los propios clientes. Si luego que queda más tiempo, entonces hay otras láminas muy interesantes que hablan un poco de las alertas tempranas, del riesgo del sobreendeudamiento, de la perspectiva del mercado, de las instituciones y del cliente. Si queda tiempo, luego ya las aumentamos. Gracias. Entonces, básicamente podemos decir que para regresar a nuestros principios iniciales de lo que era el microcrédito, tenemos que recordarnos que es razón social y realmente tomar conciencia como instituciones de que tenemos que capacitar a la gente, estar seguros que entiendan perfectamente lo que queremos darles a prestar, hacerles entender que hay un pago atrás y realmente como institución no fomentar el incentivo perverso de dar un bono por colocación a mis asesores, sino más bien darles un bono por cartera neta. Coloca pero cobra. Entonces, en base a tu colocación y a tu cobranza, yo te voy a dar un bono. Esas son otras formas de poder también ayudar a eliminar el sobreendeudamiento. Pero bueno, antes que sigamos hablando del tema, quisiera pedirle por favor a nuestro colega Sergio que nos dé una breve introducción, un poco ya más general de lo que es el tema. Sergio viene justamente de dar una presentación en Brasil la semana pasada con respecto a este tema, entonces creo que nos puede traer información muy relevante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Tal vez lo que yo quiero es una presentación un poquito larga, entonces lo que voy a hacer es más bien comentarles los grandes hallazgos o digamos las reflexiones que hemos tenido en este tema. Tal vez lo primero que quería decir es que cuando hablamos de sobreendeudamiento estamos hablando del fracaso del sistema financiero, del sistema de microfinanzas, no solamente con un cliente, sino con muchos clientes y en una forma creciente. Entonces es algo muy, muy serio. Y es tan serio que una vez que tienes un cliente sobreendeudado, puede que incluso lo estés eliminando del sistema, porque ya no pagó, entró al buró de crédito, etcétera, etcétera. Entonces es un problema serio y tal vez mucha gente comienza a llamar sobreendeudamiento a muchas cosas porque es como el resultado negativo de algo que ha pasado y nosotros estamos usando un sinónimo podría ser falla en el mercado de crédito directamente. Ahora, lo que creo que hay que comenzar a ser más precisos en esta discusión para la búsqueda de alertas tempranas, de instrumentos de generación de señales y de corrección de problemas, es tratar de un poco sentarnos y ver de qué estamos hablando. Entonces, por eso la presentación decía eso, inclusión financiera y sobreendeudamiento, de qué estamos hablando. El primer elemento es que cuando analizamos crisis institucional, no necesariamente estamos hablando de crisis de sobreendeudamiento. Eso puede ser simplemente un problema con una institución o con un tipo de instituciones.
Han habido muchos estudios, y nosotros hemos auspiciado varios, tratando de analizar cuáles son los elementos comunes que más o menos encuentras en instituciones que han fracasado. Algunos elementos, ya los han nombrado acá, son fallas metodológicas, no tener una buena tecnología de microcrédito, pérdida de foco. Una vez que estás en un sector, de pronto te vas a otro sector que no conoces, tanto geográfico o por tipo de servicio. Algo que se ha hablado mucho en el pasado, crecimiento descontrolado. Y también hay varios elementos como shock macroeconómicos. Y el shock macroeconómico no necesariamente es algo que va de la institución, pero que influye en un fracaso institucional. Ahora, en el tema de un shock macroeconómico que es externo a la institución, ahí lo que hemos visto, y se repite una y otra vez, es que son las instituciones fuertes son las que responden mejor. Cuando no hay crisis, no se puede reconocer quiénes son buenos y quiénes son malos. Está puesta la presentación, si quieres Sí. hacer clic. Ah, Ya sí, está puesta. A ver, la paso. Ah, por ahí está, ok, perfecto. Tal vez, Vamos bueno, a ir pasando rápidamente la presentación, solo para que Sergio tenga los bullets de los puntos más importantes que queremos resaltar. Sin embargo, todas las presentaciones van a estar en el sitio web y las pueden bajar. perfecto, gracias. Bueno, lo que estábamos hablando, tal vez una de las cosas que estaban hablando inicialmente, de qué se puede ver cuando comienza a haber una crisis, bueno, hay varios síntomas. Y hay síntomas financieros clásicos, diría yo, crecimiento de la mora, crecimiento de la cartera, etcétera. Pero también hay otro tipo de fracasos, de síntomas de fracaso un poquito más no financieros. Estamos hablando de rotación de cliente, de personal operativo, flexibilidad en la aplicación de políticas de crédito y otros. Y hay incluso a fraudes. Ahora, cuando queremos hablar del tema de sobreendeudamiento, estamos hablando ¿qué? De un fracaso de una institución, de un tipo de instituciones, está asociado a una crisis macroeconómica, asociación de deudores, ¿de qué? Este término y digamos la idea se ha identificado como algo muy importante, no solamente a nivel de la región, sino también a nivel global. En este reporte que hace, que se llama Plátanos de Banano, las cáscaras de la plátana de los plátanos, se identifica como el número 1. Aquí hay algunos ejemplos de dos países que sí han sufrido una crisis de sobreendeudamiento, cuya característica principal, Bolivia y Nicaragua, es que se ha tenido una crisis externa, y a eso se ha llamado crisis de sobreendeudamiento, que al final es una crisis de un mercado crediticio. Ahora voy a saltar esto un poco. Esta es una revisión de literatura de cómo se ha tratado de medir sobreendeudamiento, y no hay acuerdo, la gente utiliza diferentes tipos de indicadores, pero siempre, digamos, lo común es que se trata de ver qué cosas están sucediendo con algunas instituciones que comienzan a llegar no solamente a los clientes de una institución, sino de forma creciente a muchos clientes. Voy a saltar un par de... Ahora, una cosa que sí me parece interesante compartir con ustedes es que, que cuando hablamos de sobreendeudamiento no solo tenemos que preocuparnos de la institución y de los clientes actuales que están en mora, por ejemplo. Cuando uno tiene sobreendeudamiento, lo puede comenzar a ver con los clientes, cuando a los clientes les cuesta comenzar a pagar, tienen problemas, están pagando, pero no están pagando de una manera, con un esfuerzo extraordinario. Este tipo de cosas no se las puede ver de los estados financieros, hay que verlo conociendo al cliente. Una vez nos preguntaban, ¿por qué no han predicho algunas de las crisis? Y nos decían, y me parece un punto muy interesante, hay estudios de clientes que te pueden costar mucha plata, y no me refiero al estudio de clientes para una institución, sino para un sector o para un país, pero no hay nada más costoso que la crisis que viene después. Entonces, tener esta percepción que comentaban del cliente es muy importante, no solo a nivel de cada institución, sino a nivel del sistema. Y tal vez simplemente para dejar en el tapete algunos conceptos de cómo podríamos incluso entender este tema de sobreendeudamiento, los dejo con este slide, y es que el sobreendeudamiento al final es una conjunción de varios factores. Hay factores de la institución, hemos hablado de fracaso institucional, hay factores externos, pueden ser económicos, políticos, legales, de todo tipo, y también hay factores de comportamiento del prestatario, y no solamente porque la institución lo hizo mal,
puede haber un comportamiento diferente que no esperado y no correcto de los clientes. Eso puede pasar, hay casos de eso. Entonces, de todas maneras, lo que tenemos que es una interacción de varios factores, y muchas de estas cosas obviamente se solucionan con mayor información, con educación financiera, con mejores estándares, etcétera. Tal vez lo que yo quería añadir es que en esta discusión el factorcito extra que creo que hay que tener cuidado es ser muy cuidadosos en ver este factor adicional, de alguna manera sistémico, que puede afectar a muchas instituciones, y diferenciar el tema de fracaso institucional, porque a veces oímos, y puede sonar hasta excusa, es una crisis de todo el país. No es una crisis de todo el país, es una crisis de tu institución. Pero bueno, con eso termino. Muchísimas gracias, Sergio. María Teresa, yo quería pedirte si tú nos podrías ampliar un poquito, ya poniéndote el sombrero de fundadora y presidenta de APROS, si tú podrías contarnos un poquito de tu perspectiva, ¿cuáles de estos signos han ustedes identificado que tienen actualmente en México? ¿Cuáles son los signos de alerta temprana que tú estás viendo y que te gustaría ahondar un poco en qué acciones están haciendo para mitigar? Sí. Bueno, en mi experiencia dentro del ámbito productivo, hemos tratado de ser muy cuidadosos y ser responsables en la colocación de los créditos. Pero es cierto, a lo largo de estos 15 años hay elementos que son indicadores para nosotros de que algo está sucediendo con el mercado, aunque he de reconocer que no hemos profundizado con datos muy precisos de qué está sucediendo, si efectivamente pudiese ser una crisis o no, pudiese ser un problema local o un problema nacional. Y obviamente el tratar de analizar sobre el elemento de sobreendeudamiento como un elemento que se pueda desagregar para ver todos los componentes que generan en una persona, en una acreditada, el poder ser excluido o ser incluido dentro del sector financiero es complejo. Nosotros tenemos algunos elementos, por ejemplo, de 100 solicitudes que recibíamos hace 10 años, digamos 90 pasaban todos nuestros filtros, buró de crédito, en fin, ¿sí? El día de hoy, en la actualidad, de 100 solicitudes pasan 10, ¿sí? Sobre todo en determinadas zonas, que es en donde hay mucha oferta de servicios financieros. Entonces, para nosotros ese es un indicador de que tenemos que ser más cuidadosos en el otorgamiento de los créditos, o que tenemos que generar otros productos, o que tenemos que llevar a otros nichos de mercado, o que quizás tenemos que complementar el servicio de préstamo con otros servicios. Pero sí son indicadores que te hacen ver que tienes que evolucionar y que tienes retos enfrente que tienes que resolver si quieres ser responsable, ¿no? Yo creo que muchas instituciones en México hemos sido responsables y tratamos de efectivamente no dar financiamiento nada más por otorgar a los acreditados y por cumplir metas de colocación, que pasa mucho en las microfinancieras, ¿no? Que luego los directivos, los gerentes, vamos poniendo metas de colocación de manera, viendo nada más los intereses particulares de la institución. Cuando somos responsables decimos, tenemos que ver los intereses de nuestros acreditados, de los clientes a los que llegamos y las posibilidades realmente que tienen ellos de poder responder al crédito. Si somos responsables en eso, obviamente vamos a generar los filtros que nos permitan poder dar créditos de manera más segura para ellos y para nosotros. Yo creo que esto es, digamos, de manera particular. Ahora, en México hay muchos elementos que tienen que ver, que son factores macroeconómicos y factores más amplios, ¿sí?, que explican también un poco por qué las microfinancieras estamos concentrados en algunas zonas, ¿sí? Uno de esos factores, pues la verdad, es el riesgo climático. El cambio climático está generando situaciones en donde si eran lugares que antes trabajábamos y no se inundaban, ahora se inundan y obviamente no volvemos a colocar en esas zonas porque tenemos el riesgo de inundaciones y no tenemos los mecanismos que nos permitan que la gente no se vea en el riesgo de, además de enfrentar una inundación, tener
que enfrentar un crédito no pagado. Y por eso decías también que es tan importante diversificar productos, porque por ejemplo, si ustedes pudieran introducir dentro de su cartera microseguros, estás protegiendo a tu cliente, estás protegiendo a tu institución y les estás ofreciendo un producto que realmente necesitan, ya no por colocar, sino más bien por protegerles. Por protegerlas, exacto. Entonces, a eso va encaminado un poco las estrategias que ahora el mercado nos está exigiendo. Si nosotros vemos nada más la forma tradicional de dar préstamo con las metodologías del Grupo Solidario y no nos abrimos a entender la realidad que está pasando en el mercado, que están pasando nuestras acreditadas y que es llevar servicios financieros más integrales, como lo hacen otras instituciones de manera histórica, ¿sí? Pues obviamente no vamos a poder estar al nivel del reto que ya estamos viviendo en la actualidad en México. Muchísimas gracias. Ahora pues nos vamos a lo bueno, diría yo, que nos cuente el señor secretario general. ¿Qué opina él desde el punto de la regulación? ¿Qué han visto ustedes? ¿Y qué recomendaciones podrías hacer como para poder empezar a prevenir este tipo de situaciones de una manera global? Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por tenernos acá. Yo creo que hay, digamos, escuchando un poco la charla, hay como 5 elementos a atacar. Uno es la sobreconcentración del mercado, porque efectivamente todas estas operaciones están sobreurbanizadas. Lo hemos hecho una extensión real de estas operaciones al campo y a otras áreas, a ciudades intermedias. Cuando hay un exceso de sobreurbanización de las operaciones y además tienes agendas de inclusión financiera un poco agresivas o abiertas, pues se abren muchas opciones para el potencial deudor. Y esas opciones pueden estar en 2 ámbitos, pueden estar en el ámbito regulado, como pueden estar en el ámbito no regulado. La preocupación nuestra, digamos, por el lado regulado, yo creo que lo podemos ir controlando. El problema que tenemos es que percibimos que buena parte de esto pudiera estar dándose por justamente operaciones no reguladas. Y operaciones de diferente estructura, forma, tamaño, forma de entregar y etc. A eso le tenemos que añadir una debilidad en el mercado y una debilidad de visión, diría yo, cuando vemos que las juntas directivas, ya hablo de gobierno corporativo específicamente, y la conducta de estas instituciones que dan servicios financieros. Y es que estas operaciones requieren primero de entender bien el tipo de riesgo que tienes que gestionar. Y si no lo entiendes bien, no lo gestionas bien, pues por supuesto vas a encontrarte con una cartera pesada tarde o temprano. Segundo, si tu sistema de colocación es extremadamente agresivo y en lugar de colocación es de venta, pues por supuesto que estás sembrando la semilla de un problema a mediano y largo plazo. Las ganancias de corto plazo están empezando a generar un problema, o esta intención de ganancias de corto plazo con no una visión de largo plazo, generan un problema para un mercado que se ve ante una multiplicidad de opciones de acceso, las empieza a tomar y compro aquí para tapar acá y no sabemos realmente de qué tamaño o de cuán profundo es este problema, porque si solamente empezamos a tomar las reprogramaciones y cada reprogramación la calificamos como vigente, pero empezamos a hacer una estadística adecuada de eso, probablemente ese es uno de nuestros primeros triggers de preocupación. O definitivamente la otra decisión estratégica de las entidades que dicen, bueno, en la medida que estamos saturados hay 2 formas de ir. En lugar de tomar una acción prudente desde el punto de vista de la entidad, toman una decisión que yo diría que es poco prudente y es ingresar en mercados con poco conocimiento y poca experiencia. Por supuesto, esto no es pegarle a la industria, nosotros también tenemos nuestra propia piedra y hay que pegarse en el pecho. ¿Qué pasa con el Estado? Primero,
Si tienes un Estado que es promotor y es un competidor activo, también es un problema. Porque de alguna manera te distorsiona precios. Y el problema acá es el precio, al final del día, ¿no? Y si tu marco de regulación además no entiende bien cómo se hace o cuáles son estas operaciones, y tú quieres quieres supervisar a estas entidades con una infraestructura que no se ajusta o no está adecuada a su perfil, por supuesto que vamos a probablemente obviar muchas cosas y al final del día, en lugar de estar velando por la estabilidad, vamos a estar velando las entidades porque vamos a tener que enterrarlas tarde o temprano. Y el último punto es acceso a información. Bajo el prurito de secreto bancario hay demasiadas cosas. Yo creo que acá tenemos que entender que esta va a tener que ser información positiva y negativa de interés público. Y tiene que haber un esfuerzo claro de parte nuestra para que la gente con legítimo interés pueda acceder a esta información. Y tiene que haber una obligación de cualquier entidad que hace algún tipo de intermediación de reportar a un buró de crédito. Esos son los temas de infraestructura. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacer? Nosotros primero, como reguladores, nos hemos hecho la pregunta, a ver, si nos van a llamar a enterrar, pues no es nuestro negocio, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo ayudar a estructurar o reestructurar este mercado de manera tal que nos asegure una estabilidad y un crecimiento a futuro. Y lo primero es entender bien los orígenes del problema. Es bueno reconocer que hay sobreendeudamiento. Yo creo que es más importante entender de dónde viene. Si viene del ámbito no regulado, si viene del ámbito regulado, si son malas prácticas, si son malos indicadores los que estamos utilizando, si no tenemos sistemas de alerta temprana que hagan eso, alertarnos tempranamente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una pequeña búsqueda. Y esta búsqueda también tiene que mejor entender lo que pasa en el mercado y lo que pasa con las instituciones. Y finalmente, yo creo que la parte más compleja es qué pasa con el cliente. Y ahí el problema mayor que yo veo es que hasta ahora todos los procesos de inclusión han sido empujados por una oferta. Y muy poco, excepto yo diría, y voy a confesar porque soy gran defensor de las microfinanzas, excepto por las microfinanzas que tratan de entender al cliente, las demás operaciones que están empezando a generar problemas no comprenden esta parte social. Esa dualidad que tiene que manejar el gerente de este tipo de instituciones, de un objetivo social y un objetivo económico, se está empezando a perder y se está empezando a confundir por un deseo de retorno pronto. Por otro lado, tenemos que resolver o tratar de resolver los problemas de infraestructura. Lo que decía, declarar la información de interés público, generar burós de crédito únicos, obligar a las instituciones a reportar a estos burós, hacer que el acceso sea lo más amplio posible, etc. Y cambiar de alguna manera nuestra actitud hacia cómo supervisamos esto. Necesitamos una supervisión muy fuerte que controle conductas de mercado, primero, que haga un seguimiento adecuado de la gestión de riesgos y que finalmente no le tiemble la mano para reordenar el mercado si es necesario. Yo creo que acá estamos muy tímidos, peleando en política, etcétera, de no reordenar el mercado y pasándole la factura potencial de una crisis a las futuras generaciones. Yo creo que eso es irresponsable en este momento. Termino. Creo que dijeron muy bien a todos ustedes, compañeros de la mesa, que creo que esto también llama para revisar un poco nuestros sistemas de protección al consumidor. Y protección al consumidor debe entenderse no como cómo hacer la vida del intermediario imposible, sino cómo balancear nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Es un tema de buscar un mejor balance en esta relación cliente-entidad. Y bueno, lo que decían, desarrollar sistemas de alerta temprana y otros creo que son importantes, pero
lo esencial acá es, y me parece interesante, si vemos el tema del sobreendeudamiento desde un punto de vista macroeconómico, no me preocuparía tanto. Creo que a nivel macro tenemos los instrumentos y la forma de administrar. El problema es cómo segmentamos el mercado y dónde se está generando este conflicto de sobreendeudamiento. Y en nuestra opinión, este conflicto de sobreendeudamiento está en las familias de menores recursos y porque no estamos atendiendo bien su demanda, no estamos extendiendo los servicios financieros a los que lo requieren y, por supuesto, estamos poniendo en conflicto a esas familias cuando les presentamos productos y servicios de manera agresiva y no les decimos cuáles son los costos y no les hacemos transparentes estos. Creo que ahí hay una responsabilidad y por eso creo que desde nuestro punto de vista el punto más alto o la responsabilidad mayor como reguladores y supervisores va a ser el desarrollar rápidamente mecanismos que nos permitan actuar adecuadamente sobre la conducta de mercado. Muchísimas gracias. Entonces podemos regresar nuevamente al punto inicial y decir que cada institución tiene que tomar conciencia sobre cómo coloca y no pensar en una venta. O sea, no estoy saliendo a la calle a vender, sino estoy saliendo a la calle a ayudar, recordar el principio social por el cual se crean las microfinancieras. Yo quisiera pedir la participación del público. Entre los que estoy viendo, sé que hay personas que han vivido casos específicos en diferentes países de situaciones en las cuales sus carteras han sido golpeadas, en las cuales han pasado de una forma u otra algún tipo de crisis interna, aunque sea de su institución, pero uno la siente como que es de todo el mercado, ¿no? Y yo quisiera oír un poquito de ustedes, quisiera saber quién de ustedes quisiera compartir su historia. No me obligan a que los llamen, sean voluntarios, cuéntenos. Acá tenemos a alguien, por favor. Gracias. Comentarles que en el caso de El Salvador… Perdón, ¿puedes identificarte? Mi nombre es Estela Cañas, trabajo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y monitoreamos las estadísticas de microfinanzas de nuestro país. Para el caso de El Salvador, comentaba que en el año 2000 identificamos que había aproximadamente un 50% de negocios de microempresa que no tenía financiamiento. El año pasado, más o menos, identificamos que todavía hay cerca de 1 de cada 3, la tercera parte, no tienen financiamiento. Y el sobreendeudamiento, medido como la capacidad de hacer frente al préstamo, curiosamente está concentrado en personas que tienen un crédito cuyos montos oscilan entre $1,000 y $3,000. La menor mora la ubicamos en montos inferiores a $500 y en montos que tenían que ver con el plazo menor de 1 año. Entonces, bajo ese esquema, cuando las instituciones indican que están digamos que está el mercado saturado, la gran pregunta es si han bajado a los niveles más pobres, porque están compitiendo por una colocación de cartera más alta para ser rentables y es ese nicho donde la mayoría de instituciones se están posicionando, siendo más agresiva la competencia. Entonces quería nada más compartir esa experiencia porque no son los más pobres los más endeudados. Los más pobres no quieren endeudamiento porque asocian que ya de por sí les cuesta sacar lo que diariamente tienen que ganar para alimentos y con un crédito más o un crédito no podrían, irían a vivir a la calle. Entonces dicen, preferimos vivir en la pobreza como estamos, pero no endeudarnos. Entonces el reto debería de ser cómo generar alternativas financieras para que estas personas puedan salir de ese nivel de pobreza. Gracias.
Muchísimas gracias. Coincidentemente, lo que tú comentas, lo estuvimos discutiendo ayer con los miembros del panel, hablando de que muchas instituciones, de hecho, han sido tan irresponsables que giran su estrategia de crecimiento alrededor del sobreendeudamiento de las personas. Entonces buscan al nicho de mercado, como dices tú, no la estrategia de irte con el más bajo, sino buscan un nivel un poquito más arriba, y identifican estas personas, entonces llegan y les ofrecen créditos por menor monto, como dices tú, y lo que se ha visto es que la estrategia la utilizan porque a la hora que tú tienes una deuda grande con un banco o con una microfinanciera y luego tienes una deuda pequeña con otra, ¿cuál es la que puedes saldar rápidamente? La pequeña. Entonces aseguran su pago, sin importarles que los están sobreendeudando con la grande, que es la que probablemente no va a poder recobrar. Entonces, justamente lo que tú dices, ya lo habíamos también visto, lo comentábamos para el caso de México, se comentaba para el caso de Dominicana y el caso de Guatemala. Ahora voy a pasar la palabra un poquito. Una nota nada más. Yo creo que acá hay un elemento importante a tratar y que creo que se ha tratado en el anterior panel de manera más extensa. Y es que cuando... Yo creo que hay que revisar un poco, y esto no quiere decir intervenir, no tenemos ninguna intención de intervenir tasas, pero de comprender mejor los costos de estas entidades. Porque es bien difícil que exista un crecimiento en la base, en las familias más pobres, una acumulación o creación de riqueza, si buena parte de lo que ganan se va a la cobertura de una tasa. Entonces lo que les están resolviendo es un problema de caja, pero no un problema de acumulación. Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que vale la pena discutirlo un poco más. No significa, y que no se lea de ninguna manera, intervención de tasas, pero sincerar un poco o hacer más transparente el mercado, yo creo que puede ayudar muchísimo a resolver una parte en temas de acumulación. La semana pasada en Guatemala hubo un foro regional de microfinanzas y uno de los puntos centrales que usaron como ejemplo era el caso de Compartamos México. Entonces se decía que realmente si un negocio te pudiese generar un 100% de utilidad, no necesitarías tener un crédito para financiarte. Entonces tenemos que ser realistas y responsables con las tasas que le cobramos a las personas. Entender que lo que estamos haciendo es abriendo un hoyo más profundo en lugar de ayudarlos. Entonces tomar conciencia era uno de los puntos principales que hablaban en cuanto a cómo das la tasa y realmente, volviendo un poquito a lo que tú decías antes, ordenamiento de mercado. Se hablaba de que por qué tienen que haber tantas microfinancieras con tantos costos aunados. Si juntamos a un grupo de ellas, hacemos front office con ellas y tenemos un solo back office atrás, el costo de operación se reduciría en casi un 70%. Entonces podrían ser más rentables con menores tasas. Este estudio lo hizo una economista que se llama Barbara Magnoni, es italiana y ha hecho este estudio en varios países y siempre vuelve a decir lo mismo. Hay que reducir el costo de operación y eso solo lo puedes hacer con un reordenamiento. O sea, no pueden seguir naciendo instituciones microfinancieras a diario, queriendo cobrar más intereses y realmente metiendo a las personas en una situación de deuda mucho mayor a la que ya se encuentran. Quisiera que tú nos pudieras compartir un poquito, Mercedes. Sí. Yo quiero hacer 3 comentarios así bien rapiditos. Lo primero que quiero hacer unos comentarios un poco contradictorios. Desde la perspectiva de institución, yo represento una institución financiera, nace como una ONG, se mantiene la ONG, esa ONG crea un banco y es muy complejo cuando tú también tienes accionistas importantes, tú saber llegar a ese equilibrio. Yo creo que el tema contradictorio aquí de la tasa de interés tiene que ser no transferir la ineficiencia de una institución a los costos que conlleva la tasa de interés. O sea, la tasa de interés tiene que ser una fórmula matemática simple. Yo le digo a mi equipo que tiene que ser de kindergarten, no sé si aquí se usa eso, pero de primero de primaria. Y eso es cuánto a ti te cuesta colocar ese dinero, que es tus costos operativos y administrativos, cuánto aquí te cuesta conseguir ese dinero, que es tu costo financiero, y cuál es el spread que tú tienes que tener para mantener el valor real del capital y para tú tener una rentabilidad razonable. Entonces, el tema de la tasa de interés, mucha gente dice, y es importante que en este foro lo comentemos, que la tasa más cara es la tasa de no tener el dinero y de no tener ese acceso
a estos servicios financieros. Yo creo que no nos iríamos a ese extremo, pero siempre hay que pensar en que no se le debe transmitir ineficiencia al cliente. Las instituciones tienen que ser cuidadosas. El segundo tema neurálgico que quiero enfocar es el tema del crecimiento de las instituciones. También yo vengo de una institución agresiva con el crecimiento y con una calidad de cartera extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay una buena planificación. Entonces, las instituciones tienen que analizar el mercado. No hay una receta única, así como la Coca-Cola, que tú te la tomas aquí en México o te la tomas en República Dominicana, y hay alta probabilidad de que te sepa lo mismo. En las microfinanzas no hay una receta única. Tú tienes que conocer mucho el entorno, tú tienes que conocer mucho la realidad del cliente, si es una comunidad rural, urbana, la capacidad y hasta el nivel académico del cliente. En el caso nuestro, el 30% de los clientes no saben ni siquiera leer ni escribir a nivel total de la cartera de Adopen. Entonces, esos temas un poquito neurálgicos de la parte. Nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis en Adopen, ya para terminar comento, de 3 elementos. Primero, ¿cuál era la ventaja del prestamista, del usurero? Y lo teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque todo el mundo le coge a un usurero. Nosotros somos el segundo país de América Latina, en República Dominicana, que coge dinero prestado a los usureros. Entonces teníamos que aprender qué es lo que estaban haciendo tan bien para nosotros hacerlo también y qué no estaban haciendo bien para nosotros nunca hacerlo. El mecanismo de cobro agresivo, nosotros no lo podemos implementar. ¿Qué hacían muy bien? Nosotros decimos los dominicanos, no le calentaban el dinero. Tú necesitabas dinero y te hacían tu análisis. Hay 2 elementos básicos, voluntad y capacidad de pago. Investiga a ver si ese cliente te puede pagar lo que te está pidiendo y qué va a hacer con ese dinero y oriéntalo. El prestamista no le da mucha vuelta a tu dinero, te lo entrega el mismo día, te da un servicio a domicilio. Los 3 elementos básicos que concluimos con el estudio. Te da el dinero a domicilio. En la banca tradicional el cliente va al banco. En la banca de microfinanza tenemos que movernos al cliente y ponérsela fácil. Lo segundo, es sumamente rápido. O sea, el día que tú lo pides, ese día tú lo tienes. Y lo tercero que tienen también los prestamistas es que conocen con una profundidad impresionante el mercado, el cliente a quien le prestan. Es un segmento, o sea, un prestamista no tiene un nivel regional. Yo no sé si eso se da aquí en México o en algunos de los países que estamos representados, pero en República Dominicana hay un prestamista para el mercado, hay un prestamista para el que queda en tal sitio, porque conocen hasta lo que compran y venden y qué día es malo y qué día es bueno. Entonces el conocimiento del cliente te da la garantía de evitar el sobreendeudamiento. Y ya para finalizar, yo quiero mencionar algunos temas que te alertan a ti desde la perspectiva primero del cliente, luego del producto y luego del equipo de trabajo. En cuanto a los clientes, yo rápidamente le menciono, empiezan a pagarte los créditos anticipados. Ojo con eso. Si están pagando antes de vencimiento, pueden venir señales de sobreendeudamiento. Ya no quieren montos pequeños, ya quieren montos grandes y se sienten mal y hasta dejan la institución. La tendencia del crédito a solicitarlo y lo verificamos todos los días, señores, esto es como el pan nuestro de cada día. Cuando visitamos a un cliente, quiere la mamá, quiere la hija, quiere la hermana y toda la familia y todo el mundo, aunque no tenga negocio o tenga el mismo negocio, el único negocio que le genera, quieren créditos diferentes dentro, a nombre de ellos, dentro de la misma microempresa. Amenazan con fomentar lo que es la costumbre del no pago. Inclusive se deteriora la relación entre la institución y el cliente. Deterioro de los negocios constantemente vemos. Actitud pasiva frente a acciones de cobranza. El cliente empieza a tomar esa actitud, bueno, ven mañana, no tengo dinero. Entonces esos son temas que hay que tener muy pendientes desde la perspectiva del cliente. Desde la perspectiva del producto empieza a pasar lo siguiente. Tú tiras un promedio y el monto promedio del crédito a nivel nacional sube. En el caso nuestro, nosotros el promedio de crédito de Adopen es de $450. O sea, si yo tengo toda mi cartera entre la cantidad de clientes vigentes en esa cartera, es $450. Pero hay que tener mucho cuidado porque en muchos países, cuando tú ves que ese monto promedio sube, es una señal ya que puede haber sobreendeudamiento. Aumentan los plazos, aumenta la morosidad. El deterioro por mora de cosecha. En cada una de nuestras instituciones tenemos que hacer ese análisis de mora de cosecha y aumento del préstamo de consumo, ya no de tanto de finanza productiva. Y desde la perspectiva del equipo, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando el equipo empieza con una rotación superior al 1.5% mensual a nivel de los oficiales de negocio y los asesores de crédito,
Eso está garantizado, empiezan señales de sobreendeudamiento. Si quieren ir, empiezan a saltar y a brincar de una institución a otra. Cumplimiento de las metas a última hora, volatilidad en los últimos días del mes. O sea, hay una serie de elementos, tendencia al mismo tema de los burós de crédito y de compartir las carteras y de que si se van a otra institución cogen los mismos clientes que ya tenían en esa institución. Y por último, se da a nivel de la perspectiva del equipo, cuando hay una tendencia ya de lo que es el sobreendeudamiento, de mayores niveles de fraudes y de problemas de esa naturaleza dentro de las instituciones. O sea, otra vez les repito, esto no es una receta única, le estamos dando algunos elementos que hay que considerar, exacto. Pues muchas gracias, Nicole. Muchas gracias por los tips. Creo que levantaste un punto que no habíamos tocado nadie en la mesa y creo que es muy interesante y es el tema del conocimiento. Previo a dedicarme a consultoría independiente, que llevo 1 mes y medio de hacerlo, trabajé 11 años y medio con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FOMIN, y teníamos proyectos justamente de microcrédito, esa era la área que yo veía. Y me llama la atención lo que dices porque uno de los proyectos encontramos que el proyecto estaba mal, o sea, la colocación estaba mal, había sobreendeudamiento, no entendíamos qué pasaba y se nos ocurrió contratar a un consultor para que nos hiciera gestión del conocimiento, lo que tú acabas de decir. Y básicamente era entender cuáles eran las buenas prácticas de la filial que teníamos en un área y cuáles eran las malas prácticas de esa filial y hacer lo mismo que hiciste tú con los usureros. Y les voy a comentar en corto, después de hacerlo con los 5 países que involucraba este proyecto, que era toda Centroamérica, la rentabilidad del proyecto subió en 30% en cuestión de 4 meses, solo por conocer las buenas prácticas, por conocer al cliente, por entender las diferencias en las distintas regiones y lo más importante que Sergio lo decía al inicio, ofrecerles el producto que realmente necesitaban y no el producto que se tenía. Entonces, se los comento, es el caso de Visión Mundial y el proyecto mejoró en 30%. Entonces, conociendo a tu cliente, conociendo cuáles son tus buenas prácticas y malas prácticas, te ahorra muchísimo trabajo y además te incrementa tu rentabilidad. Entonces, tomemos nota de eso todos. Quisiera otra vez pedir al público si hay alguien. ¿Tenemos aquí a alguien interesado? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Montaño, vengo de Michoacán y de México. Un factor, mi estado ha experimentado estos últimos años y meses situaciones de riesgo. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una llave un esquema de microfinanciamiento que trabajamos 3 áreas: banca social, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Política Social, las alcaldías de los municipios y las mujeres. Este programa se llama Con Mujer y hemos logrado que tanto de manera individual como grupal las mujeres cumplan, pero no se les presta únicamente, esta parte que decían ahorita de investigar ha sido básica. Tenemos menos del 1% de cartera vencida, movemos semanalmente sus pagos, checamos su salud, monitoreamos su familia, fortalecemos el ámbito de educación y a pesar de que el Estado no ha tenido dinero para mover otros programas, como este programa nunca dejó de moverse, ese pequeño fondo que se creó, nos ha permitido pues mover una cantidad interesante. Esto dio lugar a que estos últimos meses en este momento se está entregando recursos en un municipio que se llama Puruándiro. Esto nos permitió ahorita lograr una nueva línea que nosotros ni siquiera pensábamos que nos iba a llegar extra de la federación para mover más recursos. ¿Por qué? Porque se quiere ver si este piloto, que ellos lo verían así, funciona, se maneje para todo el país. ¿Pero por qué ha sido el eje? Por la investigación. Mujeres que pensaron, indígenas, que no iban a poder, o hasta gente que ni siquiera hablaba español, dijeron, es que no son factibles de que se les preste. Bueno, si nada más se lo sueltas así, pues claro que no va a ser factible. Pero las investigamos, las acompañamos, se les asesora cómo manejar. Ellas se les enseña una educación financiera, reciben su dinero en una tarjeta, tienen ya una línea de crédito, tienen un seguro que también da las opciones de cáncer, o sea, de prevención de cáncer y demás, y si tienen en positivo esto da. Pero esto ha sido importante porque también se trabaja en equipo. Aquí la foto no es para el gobierno, es para la mujer que está emprendiendo. Y estamos ciudadanizando esto para que no importa quién llegue al gobierno, esto continúe porque es un programa
que continúe trascendiendo. Lo recibimos con 7 municipios, ahorita vamos en 53 de los 113. Entonces creemos que sí se puede. La garantía que dejan es su palabra y a nosotros nos está funcionando. El programa tenía 10 años, pero con nosotros ahorita tiene 3 y la verdad creemos que vamos a entregar buenas cuentas. Pero sí es importante la investigación, el que no sueltes a la gente, el fortalecerlos con espacios de crédito y cómo estamos haciendo que ese capital funcione en los municipios. Involucramos a las autoridades también para que nos ayuden en lugar de esos fondos o créditos perdidos que se daban. No den fondos perdidos, fortalezcan y mejor trabajemos en conjunto para que ese dinero se potencialice y regrese. Y cuando regresa, ese dinero le permite a otra mujer seguir y cada mujer está consciente de eso. Entonces es muy rara la gente que no llega a cumplir y si no han llegado a cumplir, fue en algunos casos, y lo tenemos clarísimo, fue por inseguridad, no porque no quisieran pagar. Lo que tú estás describiendo es otro claro ejemplo, conocimiento de tu cliente. Básicamente lo que acabas de describir nosotros le llamamos grupos de autoayuda, donde tú misma le enseñas a la mujer cómo prestar, cómo ella misma repagar, cómo usar el dinero de una manera responsable. Y hemos visto varios casos de éxito con estos proyectos. Te felicito y realmente espero que sigan adelante. No sé si alguien más quiere comentar. Nico. Sí, justamente. Sergio, después tú. Justamente quería comentar en 3 temas y un poquito atan con la última intervención. Primero, creo que obviamente hay una obsesión con las tasas de interés. Yo creo que es equivocada. Lo que tiene que haber es una obsesión con los costos para el cliente. Porque cuando tú tienes un préstamo, las características del préstamo no solamente son tasa de interés, es tasa de interés, es cuántas veces tiene que ir al banco, qué tan lejos está el banco, la microfinanciera, cuándo tienen que pagar, hay cierta flexibilidad. Son todos esos elementos. Entonces, cuando uno explica incluso a los clientes, y es oficial de crédito, nunca le dice solo la tasa de interés es esta, le dice vas a tardar en pagar este tiempo, esta es tu garantía, tú tienes que hacer todo esto, y todo eso esos son los componentes del precio de un préstamo. Entonces, claro, nosotros obviamente estamos enfocados en algo que es un poco más fácil de medir, que es medir esa parte que llega a la institución y que que se debe a costos operativos, a beneficios, etcétera, pero tenemos que volver a obsesionarnos en el cliente, no tanto en un factor que nos llega a nosotros. E incluso hubieron muchos estudios, se habló esta mañana, y una cosa que me pareció muy interesante, incluso en la discusión de ahora, es que confirma en estos estudios de muchas instituciones, no de 1 o 2 en México, sino en todo el mundo, en que hay una relación muy alta entre el nivel de tasas de interés y los costos operativos. Ahora, no hay una correlación tan fuerte y no se puede encontrar una relación entre utilidades y tasas de interés. Y el problema yo creo que no se lo encuentra porque tú tienes, y creo que eso sí es positivo, en microfinanzas han comenzado a entrar todo tipo de actores. Han entrado tipo de actores muy sociales, con un objetivo muy claro, actores más comerciales que tienen otro tipo de objetivo, y lo que tenemos que hacer, y eso es lo que queríamos que haya muchos recursos para este sector. Ahora, obviamente no queremos que entren entidades que tengan este efecto de puerta revolvente, que van, explotan un poco, sacan un poco de dinero, se salen y dejan muertos en el camino. Eso no queremos, pero eso no significa que no estemos con las manos abiertas para unos recursos que pueden ayudar a mucha gente. La escala es importante. El otro comentario muy genérico es en el tema de, en el tema de sobreendeudamiento, no quería decir que no tiene que ver con la institución. Lo que quería decir, y tal vez lo aclaro un poquito, es no tenemos claro por dónde viene el problema cuando se comienza a ampliar de una manera muy grande. Tal vez tenemos un poquito más claro, solamente como decías Rudy, tal vez en microfinanzas, cuáles son las malas y buenas prácticas y hay que seguir manejándolas y ajustándolas a mercados más complejos, ¿no? Pero tal vez en este momento lo que debemos hacer, y nosotros lo estamos haciendo en 3 países, y quisiéramos tal vez incluir a México, estamos tratando de hacer una especie de unas mesas de discusión con actores locales, que realmente así liderada por actores locales, nosotros estamos simplemente dando un pequeño apoyo, donde están tratando de determinar cuál es la fuente de ese sobreendeudamiento. Y en algunos lados hay indicios, justamente lo dijeron ahorita, que el problema mayor no viene necesariamente de los pequeños clientes. Todos sabemos que los pequeños, clientes con montos pequeños, ningún cliente es pequeño en realidad, está viniendo más bien de
productos casi de pequeña empresa, de esa transición de instituciones que están creciendo. Entonces, en este ejercicio lo que queremos tratar de ver cuál es esa fuente del problema y no estamos seguros cuál es. ¿Y para qué? Para que las instituciones buenas, las instituciones que están trabajando, no estén sin un indicador de lo que está pasando fuera de su normal visión, digamos. Porque si las instituciones normalmente se están fijando solamente con un tipo de cliente, de pronto pasa algo con otro sector que les va a afectar. Porque antes era fácil, tenías un monopolio de clientes, pero ahora cualquier cosa que hagas, otra institución, a medida que se te saturen tus mercados, ya te va a afectar. Y tal vez el último punto, sí es una cosa súper rara que hablemos de sobreendeudamiento en países en los cuales el crédito en general no llega más del 30%, el crédito privado sobre el Producto Interno Bruto, no llega más del 30-40% en el mejor de los casos, y estamos hablando de sobreendeudamiento. Bueno, entonces el problema es nosotros que estamos realmente saturando los mismos nichos, algo está mal, ¿no? Solo para complementar tu información, hay otro punto importante que creo que nadie ha mencionado, y es que muchas veces las instituciones donantes exigen un crecimiento de las carteras para seguirles dando dinero a las instituciones. Entonces creo que también tiene que haber cierta responsabilidad de los donantes de no hacer exigencias sin entender perfectamente el mercado y de no obligar al cliente, porque como decías tú, luego entonces quieren cumplir con esta meta, o como decías tú, Mercedes, a fin de mes, entonces ves aquellos picos de colocación, y es todo porque quieren cumplir con un crecimiento que quizás es un donante, quizás es un miembro de junta directiva, quizás es mi mismo jefe que me lo está pidiendo. Entonces también tenemos que ser responsables de ver ese lado. ¿Quería Rudy hacer un comentario? Sí, creo que ya nos van a quitar la luz, pero rápidamente. Definitivamente voy a repetirme tal vez esta tarde. Lo importante acá es comprender al cliente. Y eso significa entender claramente que hay un objetivo de carácter económico y social. Yo siento que en el gobierno corporativo de estas nuevas entidades, ese espíritu no existe. La relación del director general con la junta de accionistas es por cómo te está yendo financieramente. Y la visión es coloca, y sabemos que en este tipo de actividades la tecnología que funciona es rating. Tienes que conocer al cliente y no es scoring, porque todo lo que se ha tratado de parametrizar ha generado problemas. Entonces, eso tiene más costo y lo entendemos, y yo creo que vale la pena rescatar. Y en el último punto que quiero hacer es un tema muy sencillo me parece bien un rol del Estado promotor, pero no un rol del Estado del cual tengas que depender. Yo creo que es muy bonita el ejemplo de Michoacán, que yo me autonombro originario de Pátzcuaro, y soy boliviano, pero de alguna manera es esencial que este tipo de operaciones sean justamente operaciones que generen ciudadanía. Y ciudadanía significa responsabilidad con el Estado y del Estado hacia el ciudadano. Perdón. Muchísimas gracias. Antes de que cerremos, quería invitar a María Teresa a hacer otro par de comentarios y luego vamos a volver a abrir al público 2 minutos porque ya están que me sacan. Sí, yo solo quiero resaltar una cuestión que he estado observando en los últimos años en el mercado en México, y es estos fenómenos que se empiezan a presentar, que antes, hace 15 años, no vivíamos y que son realidades regionales. Por ejemplo, esto que comentaba nuestra compañera de Michoacán, ¿no? En donde hay un problema, un entorno inseguro, en donde el Estado no ha podido ser garante del trabajo que ellas hacen ahí, y que están tratando de hacer esta especie de alianza para poder mantenerse en el Estado. Lo comento porque es una realidad en Michoacán, pero es también una realidad en muchos estados del país, y la imposibilidad que tendríamos como instituciones financieras de llegar a esta zona si no es con esta alianza con el gobierno y con los estados, pues ha hecho, ¿no? Si no se da a través de estos mecanismos, pues ninguna de las instituciones nos arriesgamos a permanecer ahí,
y pues muchas veces nos retiramos de las zonas, ¿no? Entonces eso es una realidad que está pasando desafortunadamente, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en las zonas en donde más necesidad de llevar servicios financieros existen, ¿no? Son las zonas más pobres, las más alejadas, las más marginadas, y esta situación de inseguridad que se vive pues hace que la inclusión financiera, el objetivo no se cumpla. Y otro elemento que también se empieza a dar y que lo vemos cada año en nuestro país es el cambio climático. O sea, zonas que no se inundaban ahora se inundan, y tenemos cartera, tenemos oficiales de crédito acreditados en las zonas, y bueno, también el mercado requiere de ir generando esto como los microseguros, pero no hay aseguradoras tampoco que quieran tomar el riesgo. Entonces, digamos, en México hay una realidad particular que las regiones nos están gritando que tenemos que considerar esos factores y que quizás tengamos que romper un poco con la ortodoxia. Decimos, las microfinancieras trabajamos y somos sociedad civil y tratamos de llevar nuestros servicios independientemente del Estado, independientemente del gobierno, pero pues prácticamente en estas regiones sería imposible trabajar si no lo hacemos así. Y por último, comentarles una experiencia que también habla de lo que hemos hecho como sector. Miren, nosotros empezamos a trabajar Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, y también hemos aprendido que hay que hacer un estudio muy específico en la ciudad de Oaxaca. De hecho, iniciamos trabajando ahí con una tasa más, la tasa más competitiva del Estado, la más baja que incluso ámbito productivo tiene. Y no ha sido suficiente. Oaxaca es un estado que se caracteriza por ser un estado muy pobre, pero lo que nos demuestra es que no es la tasa un elemento que en verdad contribuya al fortalecimiento de nuestro trabajo de microfinanzas en la zona, ¿no? Y por último es este tema de las utilidades. Todas las instituciones microfinancieras vamos a apostarle a las utilidades. La cuestión es qué hacemos con esas utilidades, ¿sí? Si las utilidades nos permiten ampliar nuestra cobertura y quizás que las zonas que nos dejan mayor utilidad sirvan para ir ampliándonos e ir llevando los servicios a otras zonas en donde no tendrían acceso las señoras a nuestros créditos, yo creo que se cumple con la función y con la misión que nos hemos propuesto, ¿sí? Si las utilidades las utilizamos también para poder llevar otro tipo de servicios a nuestras acreditadas, yo creo que se cumple con la finalidad, ¿sí? Entonces, satanizar las tasas, satanizar las utilidades, ser dogmáticos en cuanto a lo que dice la metodología, bueno, la metodología sí, pero ciertas normas que se nos han marcado, es un error. La realidad nos dice muchas cosas que creo que estamos obligados a leer. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta en el público, comentario, adelante, y luego tenemos una atrás, por favor. Muy buenos días. Bueno, yo vengo en realidad en representación de una comitiva que viene de la República del Ecuador. En Ecuador hemos considerado a las personas con discapacidad como uno de los clientes para la nueva generación de clientes de las microfinanzas. Como he escuchado ya en varios foros, efectivamente es esta alianza público-privada en la que el gobierno se convierte en el nexo entre la demanda de personas que en realidad necesitan el crédito y aquellas instituciones microfinancieras que tienen el recurso pero que en realidad están enfocadas en el capital por sobre el ser humano. Es una experiencia que Ecuador está llevándola y con mucho éxito, y quiero compartirla con ustedes con la finalidad de alimentar el foro y la información que podamos obtener. Nosotros, después de levantar un censo a nivel nacional, encontramos que en el país habían 800,000 personas con discapacidad, de una población de 14 millones de personas. Después de realizar un filtro, determinamos que de estas 800,000, 300,000 de ellas estaban en condiciones de trabajar. Lo que hicimos es implementar a través del gobierno de la República del Ecuador un programa para generar emprendimientos en personas con discapacidad. Creamos una secretaría. Esta Secretaría Técnica de Discapacidades lo que hace es asistir a la persona con discapacidad en todo el proceso de creación de sus emprendimientos.
Y nos apalancamos con el Banco Nacional de Fomento, que es nuestro socio financiero público, que ha creado, con la finalidad de romper esta brecha de exclusión, ha creado un producto preferencial de crédito para las personas con discapacidad. La tasa de interés promedio que manejan las instituciones privadas en el Ecuador llega a un 28%. Sin embargo, con el Banco Nacional de Fomento hemos roto esa barrera y creamos un producto al 9%. Con esto no quiero decir que efectivamente para incluir a las personas con discapacidad debamos crear productos específicos, pero por el momento es necesario debido a que debemos romper esa brecha de exclusión. Y un momento de que ya hayamos roto esa brecha, efectivamente podemos incluirlos en los servicios que ya están generados para las personas que no tenemos discapacidad. ¿Qué es lo que quiero resaltar del proyecto? Al momento tenemos ya 300 iniciativas de personas con discapacidad que han sido exitosas. El banco está colocando un aproximado de $1.300.000 en estas iniciativas realizadas por personas con discapacidad. Y las estadísticas que manejamos con el banco en realidad son sorprendentes. No llegamos ni siquiera al 1% de morosidad en el pago de las personas con discapacidad en sus deudas. Entonces, lo pongo a consideración del foro. En realidad, pensemos si en nuestros países iniciativas como estas podrían ser eficientes y eficaces. Y podríamos estar considerando a un grupo de clientes que ha sido excluido y que, de acuerdo a los análisis propios del país, la no inclusión de las personas con discapacidad representa una pérdida de 1.5 puntos en el Producto Interno Bruto. Podría ser la realidad también de otros países de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Creo que es un punto muy valioso. Realmente les aplaudo la iniciativa y creo que es excelente. Exhorto a los restos de países aquí presentes que tratemos de ver la iniciativa. Lamento muchísimo, ya no le puedo dar la palabra, pero que ya me han puesto que termine. Antes de irnos, solo quiero hacer un par de comentarios. Número uno, creo que salieron muchísimas lecciones positivas que nos pueden ayudar a trabajar mejor nuestros sectores, a llevar con conciencia cómo manejamos nuestras carteras, nuestros productos. Creo que cada uno de los presentes levantaron puntos muy importantes y les pido de verdad, tomen conciencia de esto, porque este es un problema que se nos viene encima y si no hacemos algo ahora, cuando estemos más adelante, todos en situaciones de no pago o en situaciones de un sobreendeudamiento terrible, el mercado en sí fracasa. Entonces, no permitamos llegar a esto. O sea, veamos las alertas tempranas, tenemos casos reales que se han vivido en nuestras regiones, aprendamos de eso, que no nos pase lo mismo. Segundo, quiero agradecerles a todos por haber venido, por habernos dado su tiempo y me han pedido los organizadores que haga algunos comentarios. Número uno, la comida ya está servida, es ahorita en el salón. Piden que por favor todos nos acompañen en nuestra última comida del día, de la cumbre. Piden que por favor todos después de la comida revisen sus agendas y vean si pueden participar en el último grupo de talleres que da inicio a las 2 de la tarde, donde habrán temas bastante interesantes, se ahondará en talleres de trabajo. Y por último, por favor, pasen todos a la pared de compromisos para hacer algún compromiso, anotar alguna lección aprendida, ver qué se pueden llevar de este taller y aplicarlo en otro lado. Y por último, agradecerles a todos al estar con nosotros y que tengan un buen día.